Somos reavivados por la palabra del Señor que vive y permanece para siempre. Es con esa necesidad, pero al mismo tiempo con esa esperanza que buscamos diariamente en las páginas de la Biblia un mensaje del corazón de Dios para nuestro corazón. Y en nuestra lectura y reflexión sistemática de las Escrituras, capítulo tras capítulo, hoy nos detenemos en el capítulo 43 del libro de Ezequiel. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor, al abrir tu palabra, te pedimos que abras nuestra mente y corazón para entender tu mensaje. Nada merecemos, pero todo te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 43 del libro de Ezequiel es el capítulo culminante entre los capítulos 40 y 48. ¿Y por qué digo culminante? Porque es un capítulo que nos habla de la gloria del Señor en su regreso al templo. La gloria del Señor está activa durante estos capítulos. La gloria del Señor no es otra cosa que la presencia del Señor. Entonces, ese templo restaurado y recuperado requiere y necesita ahora de la gloria, es decir, de la presencia del Señor. Vamos a leer. Comienza el capítulo de esta manera. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente, en medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Sí, del oriente, en la misma dirección que Dios se había alejado, desde ese lugar está regresando. Está regresando para marcar su presencia en el templo, porque el templo era el santuario donde Él iba a manifestar su presencia. Pero dice que no solo llenó el templo, sino que llenó toda la tierra, porque la criatura también es un santuario para la morada de Dios. Esta visión que está recibiendo Ezequiel era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén y la que tuve junto al río Quebar. Me incliné el rostro en tierra y la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó, me introdujo en el atrio interior y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. ¿Qué es lo que veían? Una luminosidad, un brillo, la presencia real de Dios en su templo. Versículo 6. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien me hablaba desde el templo y me decía: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. El pueblo de Israel, sus reyes, y ninguno volverá a profanar mi santo nombre con sus infidelidades, ni con sus tumbas reales y sus cultos idolátricos. Ahora vuelvo a poner mi vida, mi cuerpo, mi presencia, mi carácter, mi gloria, mi santidad, mis pies en este lugar. Y mi presencia permanecerá para siempre. Es cierto que los israelitas habían profanado en el pasado aquel templo, se habían prostituido e ido detrás de otros ídolos y dioses inexistentes. Pero también es cierto que el amor y la misericordia de Dios volvieron a llenar aquel lugar. Hijo de hombre, cuéntale al pueblo, dice el versículo 10, cuéntale al pueblo de Israel acerca del templo, con sus planos, con sus medidas, para que se avergüencen de sus iniquidades. Y si se avergüenzan de sus iniquidades, de lo que han hecho, hazle conocer el diseño del templo y su estructura, con sus salidas, con su entrada, con su diseño, con sus preceptos, con sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que sean fieles a todo su diseño y cumplan todos sus preceptos. Porque esta es la ley del templo: todo el terreno que lo rodea sobre la cumbre del monte será un lugar santísimo. Tal es la ley del templo, ese templo que marcaba la presencia de Dios, esos rituales que anticipaban el sacrificio del Hijo de Dios en favor del perdón de nuestros pecados,
esas leyes que hablaban del carácter inmutable de un Dios que no cambia y que ponían a la criatura en conexión con el Padre en una relación de fidelidad y de obediencia. Desde el versículo 13 en adelante nos encontramos con el altar. Las medidas del altar, lo que rodeaba el altar, el material con que el altar estaba hecho. En el versículo 18 podemos leer: después el hombre me dijo, hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente, el día que se construye el altar para ofrecer los holocaustos y para derramar la sangre, se deberán seguir estas normas. Y entonces enumera las normas y de qué manera el altar tenía que ser construido y de qué manera los sacerdotes tenían que trabajar y de qué manera tenía que ser derramada la sangre. Sí, ese altar era el lugar donde se iban a ofrecer sacrificios. La muerte inocente diaria de un animalito significaba y anticipaba la muerte inocente del Hijo de Dios. Ese ritual del sacrificio de ese animal que llevaba los pecados que eran transferidos simbólicamente del pecador hacia el Cordero. Y de la misma manera eso ilustraba y prefiguraba la transferencia de nuestros pecados sobre el Hijo de Dios, el Cordero, de quien Juan, cuando lo vio venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, el formato, los elementos, el trabajo de los sacerdotes tenía que armonizar con el propósito por el cual este altar hacía parte de aquel lugar de encuentro de la criatura con el Creador. Versículo 24 dice: en presencia del Señor y los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como holocaustos al Señor. Durante 7 días los sacerdotes harán la expiación por el altar y lo purificarán, y de este modo quedará consagrado. Ese altar que quedaría consagrado y que se contaminaría diariamente por los pecados del pueblo y que anualmente sería purificado, es una ilustración clara de la transferencia de mis pecados sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de la obra de Dios en el santuario celestial, donde Jesús intercede por nuestros pecados, y de un juicio, primero de investigación, después de comprobación y finalmente de ejecución, cuando el mal sea extirpado para siempre como un tumor pecaminoso en el universo del Señor, cuando el triste paréntesis de pecado termine para siempre. Por eso la gloria, por eso la presencia llenaba todo el templo. Donde el Señor está, hay gloria. Donde Él está, hay vida. Donde Él está, hay pecados perdonados. Donde Él está, hay esperanza asegurada. Y un día, cuando el mal y el pecado sea extirpado definitivamente, podemos ser parte de la eterna vida de Dios para compartir con Él los años sin fin de la eternidad. Así como un día Dios quiso estar presente en aquel templo restaurado, con su gloria, Él también quiere estar presente en este templo que es nuestra vida, para impactarnos con su presencia, con su gloria y también con sus bendiciones. ¿Será que le vamos a permitir a Dios habitar en el santuario de nuestra vida? La pregunta es para todos nosotros. La respuesta es de cada uno.
Señor, así como habitaste en aquel templo restaurado y tu gloria llenó toda la tierra, te pedimos que restaures en nosotros tu imagen, que habites en nuestra vida y que juntos podamos testificar a todos los demás de tu presencia en nuestro corazón. Que tu presencia nos santifique, nos limpie, nos perdone, nos transforme y nos habilite para ser obedientes a tu mandato y a tu palabra. Nada merecemos, pero con gratitud te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir reflexionando juntos, para disfrutar del mensaje de Dios, para que la gloria de Dios siga llenando nuestras vidas. Les envío un abrazo y los espero mañana, si Dios quiere.